¿Recuerdan ustedes la manera displicente en que Trump despedía a los concursantes del Aprendiz? Pues ahora parece querer hacer lo mismo con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. ¿Será esto realmente posible? Personalmente, dudo mucho que ni el presidente ni el Congreso de los Estados Unidos tengan la facultad de destituir al director de la Fed, dado que esta es una entidad privada independiente del poder ejecutivo estadounidense. No obstante, el mercado está considerando esta posibilidad después de las fuertes críticas de Trump contra Powell en su red social Truth Social. Al presidente le disgustó mucho el mensaje de Powell, quien advirtió sobre un escenario desafiante de aumento de la inflación en un contexto de debilitamiento del mercado laboral, sugiriendo esperar mayor claridad antes de ajustar las tasas de interés. Trump insiste en que Powell está actuando con demasiada lentitud y así lo expresó en su red social. Dijo así: se espera que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés por séptima vez y sin embargo, Jerome Powell de la Fed, al que califica de demasiado tarde, emitió ayer un informe que Trump describe como otro completo desastre, típico de él. Señala que los precios del petróleo y los comestibles, incluso los huevos, han bajado y que Estados Unidos se está enriqueciendo con los aranceles. En su opinión, Powell debería haber bajado los tipos de interés hace tiempo, como el Banco Central Europeo, y sin duda debería hacerlo ahora. El cese de Powell no puede llegar lo suficientemente pronto, dice él. Como resultado, los principales índices de Wall Street experimentaron fuertes pérdidas el lunes, mientras los ataques de Donald Trump contra Jerome Powell intensificaban las preocupaciones sobre la autonomía del Banco Central y sacudían a los inversores, quienes ya lidian con una guerra comercial cada vez más intensa. Mientras que el S&P 500 acumula un retroceso del 8,39% en el último mes y el Nasdaq ha caído un 9,41%, el oro se ha convertido en un activo refugio muy codiciado, impulsando su precio por encima de los $3.400, incluso hoy llegó a los 3.500 y marcando un nuevo máximo histórico en los últimos 12 meses. Ya lleva 56 máximos históricos este año. En otras ocasiones, los inversores recurrían a comprar los tesoros americanos como una opción de bajo riesgo, pero con China y algunos fondos de cobertura, algunos japoneses liquidando sus posiciones, esa alternativa de inversión ya no es la más atractiva. Por ejemplo, los tesoros de referencia a 10 años rondan hoy los 4,40% de rentabilidad, lejos del 3,86% registrado a principios de este mes. Trump ha estado muy pendiente de las reacciones de los bond vigilantes, aquellos traders de deuda que expresan su desacuerdo con las políticas del gobierno, vendiendo sus grandes posiciones para presionar a las autoridades fiscales a tomar medidas. Es muy probable que este movimiento en las tasas de los bonos haya moderado las acciones del presidente Trump, quien ha recibido al equipo negociador japonés en la Casa Blanca, el cual viene con gran interés en evitar las tarifas arancelarias, mientras que Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, deberán mantener a su aliado contento para que no continúe vendiendo la deuda. En paralelo, el índice de XY ha retrocedido a los 98.338, un nivel que no se había visto desde el 2022, cuando la Fed se vio obligada a iniciar la subida de tasas tras la pandemia. Este índice refleja la fortaleza del dólar frente a una canasta de monedas, pero en esta ocasión se percibe más bien un debilitamiento, mientras que el euro se fortalece superando el dólar 15. De igual manera, invertir en activos estadounidenses deja de ser tan interesante, mientras su divisa acumula una pérdida del 9% en lo que va del año. Es probable que este movimiento, junto con la desvalorización de los tesoros, sea la causa de las ventas masivas de la semana pasada de los bonos corporativos estadounidenses, cuyo sell-off ha sido casi tan fuerte como al inicio del COVID, según un informe del Bank of America. A nivel mundial, las exportaciones ya muestran efectos negativos, con una disminución de más del 9% de los envíos desde puertos chinos en tan solo un mes. Y paralelamente, los fletes marítimos para contenedores de 40 pies han experimentado una reducción del 3% en la semana, según el índice mundial de contenedores de Drewry para la semana del 17 de abril. Este dato es importantísimo tenerlo ahí anotado.
En el contexto actual, las perspectivas no son alentadoras y ambas partes de la guerra comercial continúan buscando una ventaja. China busca activamente compradores para sus productos, mientras que países como la India han implementado aranceles al acero chino ante la preocupación de recibir productos a precios excesivamente baratos. Latinoamérica podría encontrarse en una posición ventajosa gracias a los bajos aranceles para sus exportaciones a Estados Unidos, de acuerdo a lo que ha ido pasando. Al mismo tiempo que China también le ofrece aranceles del 0%. Terminamos siendo ganadores en todo esto. En definitiva, esta confrontación está destruyendo valor a nivel global. La estrategia de Trump, aparentemente orientada a mejorar la posición estadounidense a largo plazo y en línea con su lema de hacer a América grande de nuevo, genera escepticismo, mientras el mundo enfrenta la consecuencia de esta crisis autoimpuesta. Por ahora los dejo. No olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día con la actualidad financiera local y global y estar súper pendientes de todos los productos y alternativas que ofrece Renta 4 Global Fiduciario. Nos vemos en la próxima. Chao.